Ya. Estimados estudiantes, vamos a trabajar esta noche el bolsillo redondo. Este bolsillo que les dejé como práctica les sirve para hacer faldas, para hacer jogger o para pantalón de vestir. Lo pueden utilizar en cualquiera de esas prendas o en otras prendas como shorts, en el que ustedes deseen hacer, ¿ya? Entonces vamos a trabajar, como les había indicado en la clase anterior, vamos a trabajar con la pieza 1, que es la que vamos a marcar el bolsillo, pieza 2, que es la que va a ir dentro del bolsillo, y la otra pieza, la 3, que es la que va a ser el forro de nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, para esto les había indicado que se trabaja siempre con moldes o con patrones. Nosotros ya hemos hecho lo que es patrones, hacer patrones. Entonces, por lo tanto, ustedes ya deben manejar toda prenda, la tienen que hacer siempre con patrones. Primero hago mi molde en papel, en cualquier papel que tenga, y luego recién puedo marcarlo en la tela, ¿no? Bien, para sacar nuestros moldes primero en papel o en el material que tengamos, lo que tenemos que hacer es primero buscar un papel, papelote, papel craft, lo que ustedes tengan, y marcar de acuerdo a las medidas que nos indica la figura 1. La figura 1 nos dice que la medida de este bolsillo redondo es de 12 por 18 centímetros, ¿no? Esta hoja está en Word, en PDF. Ustedes lo pueden convertir a Word para ver la figura más grande si les dificulta. Entonces yo ya aquí he marcado un rectángulo. Vamos a hacer de cuenta que este es un papelote en el que yo voy a marcar, dice 12 por 18. Vamos a hacer de cuenta que este es el papel. Marco 12 hacia mi derecha y hacia abajo 18. ¿Ya? Entonces yo ya había cortado los moldes con anticipación, pero sin embargo les voy a dar una indicación. Acá ya tengo un molde, el molde 1. Pero para marcar este molde 1, lo que yo he hecho es hacer un pequeño rectángulo uniendo estos dos puntos, ¿no? Entonces, cuadrando de acá, por ejemplo, hacia abajo, hago un rectángulo, ¿no? Tengo un rectángulo. ¿Qué voy a hacer? Dice que para esto tengo que redondear esta parte del bolsillo para darle la forma. No tengo una regla francesa, de repente no la tengo, aunque les he compartido reglas, ¿ah? Entonces lo que voy a hacer es darle la forma acá, ¿no? No tengo la regla francesa. Agarro un plato redondo y también le doy la forma. Entonces hay varias formas de conseguir una forma curva, ¿no?, en nuestro bolsillo. Pero como ya tengo la regla francesa, vamos a trabajar con esta regla para que no para no salirnos de la secuencia, ¿ya? Entonces acá ya tenemos, ¿ve? Ahí es. Ya le da la forma, que sería nuestra pieza 1. Ahora nos pide una pieza 2, que es la más grande. Esta mide 18 centímetros por 28 centímetros. Entonces lo voy a hacer en un espacio pensando en la pieza 3, porque miren, la pieza 3
sale de este bolsillo, esta pieza, la de acá. Entonces yo voy a hacerla primero esta, ya el molde de esta. Me dicen de que de este punto hacia la derecha mide 8 centímetros. Entonces 8 centímetros. ¿Ya? Y de este punto hacia abajo mide 9 centímetros. 9 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que escuadrar estos puntos. Lo voy a escuadrar igual acá. De manera que estos puntos tengan un punto en común. ¿Ya? Pero en este caso sí necesitamos un punto en común. Ya tenemos entonces la medida de la pieza 3 que va a ir acá. Miren, ahí va a ir. Esta parte curva ya la tenemos acá, porque ya quedamos acá, ¿no? Entonces la parte curva ya la tenemos. Solamente nos faltaría esta parte curva, que también la voy a trabajar con la regla francesa. ¿No? Ya está. Ahí tengo esta sería la tercera pieza, esta es la primera pieza. Me faltaría la segunda pieza que mide 18 por 28. Entonces, como tengo acá espacio, ahí voy a seguir trabajando. Hasta acá es 18 centímetros. Hasta ahí. 18 centímetros. Por 28 me dice. 28. Entonces, 28 es a esta altura. ¿Qué voy a hacer? Igual voy a escuadrar esto para que mi línea salga recta. ¿Ya? Hasta ahí es 28. Desde 28 igual escuadro hacia la izquierda, porque acá me está pidiendo 18 por 18. Entonces voy a hacer coincidir estos puntos. ¿Se dan cuenta? Ahí hago coincidir. Luego, ¿qué me dice? Ya tengo la pieza acá. Entonces esta pieza igual me pide una línea curva. ¿Qué voy a hacer? Mi regla francesa va a trabajar acá. Igual. No tengo regla francesa, ya saben, el plato nos ayuda bastante. Listo. Entonces esta vendría a ser mi pieza número 2. Pieza 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, para nuestro caso ya tenemos las 3 piezas cortadas. Tenemos la pieza 1, 2 y 3. 18 por 28, 8 y 9 centímetros, y a partir de ello se forma el bolsillo. Y esta pieza es la pieza guía, ¿no? La pieza 1. Entonces ya tenemos nuestras 3 piezas. Con estos patrones yo ya puedo trabajar en tela, ¿no?
Listo, para nuestro trabajo, entonces yo ya he alistado una tela rectangular, como ustedes pueden ver, es una telita rectangular en la que ya voy a hacer mi práctica de bolsillo, ¿ya? Para esta tela, por ejemplo, yo ya no tengo que tomar medidas, nada, yo ya tengo ya los moldes. ¿Qué me toca hacer? Lo que me toca es marcar. Entonces, acá les quiero preguntar. Les voy a hacer recuerdo de algo que ayer hemos hecho, ¿no? Ya tengo los moldes. Entonces, en esta misma tela yo voy a cortar los 3 moldes. Habíamos dicho que no, ¿no? Para eso solamente voy a cortar el molde 1. Ese es el molde 1. El molde 2 el molde 3 lo voy a cortar en otra tela de otro color, precisamente para distinguir. En otra tela. ¿Cuál es el molde 3? Es este. ¿Ya? Pero el molde número 2 lo tengo que cortar en su misma tela, en el mismo color de la tela, porque eso va a ir dentro de la prenda. Entonces en este instante lo hacemos, marcamos, cortamos y luego ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo es el trabajo que se hace. Entonces acá marcamos la tela, ¿ya? Ya, entonces ya tenemos marcada nuestra tela. Miren, ya lo he marcado la pieza 1, ya está marcado. También he trabajado ya con la pieza número 2, que es esta, la grande, que hemos dicho que tiene que ir en el mismo color de la tela. Y la pieza 3 igual en el otro color de tela. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar nada más, ¿no? Aquí sí se corta la tela. Tenemos que cortar. Siempre tengamos en casa una tijera para telas y otra para cartulina, para cartón, para papel, porque no podemos trabajar con la misma tijera. El papel tiende a volverlo motoso, como se dice, ¿no? La tijera. Esta tijera es únicamente de telas. Listo, ya tenemos la primera parte. Ahora nos falta cortar la segunda y la tercera parte. La segunda parte acá está. Esto va a ir acá adentro, como ya les había indicado ayer. O en caso contrario, este es el revés de la tela. Esto va a ir acá. ¿Se dan cuenta? Así, hacia adentro. Ahora que nos falta cortar la tercera, la segunda pieza, ¿ya? Lo cortamos en este instante. Bien, ya tenemos nuestras piezas cortadas. Es la pieza 1, la que sale y da forma al bolsillo, ¿no? Esta es la pieza 1. Tenemos la pieza 2, que va a ir dentro de la falda. Esta pieza va a ir acá. Ahí va a ir esta pieza. ¿Se dan cuenta? Por eso debe ser del mismo color. Y esta pieza, la tercera, que va a ir dentro, ¿no? Ahí adentro, hagamos de cuenta que está dentro. Son las 3 piezas que se ha cortado, ¿ya? Entonces ahora procedemos a armar nuestro bolsillo. ¿Cómo lo voy a armar? Mi bolsillo es este. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que pasar a maquinando toda esta parte por el revés de la tela. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi caso? Yo lo que voy a hacer es unir esta parte y vamos a hacer de cuenta que lo estamos cosiendo, ¿ya? Con un alfiler vamos a trabajar en este caso, ¿no? Ahí están los alfileres. Listo. Acá tenemos ya. Lo que tengo que tener cuidado es de que esta curva
coincida, ¿ya? Que no sea desigual. De repente acá hay un poco de desigualdad en esta parte, no le va a hacer mucha diferencia. Entonces, para evitar que esto así se descuadre, sí, acá sí tenemos que tener cuidado. Yo voy a hacer de cuenta que estoy cosiendo, ¿ya? Miren, estoy haciendo como un hilván acá, con mis alfileres. Ahí, ¿ve? Igual en la siguiente parte voy a hacer como un hilván, ¿no? Alrededor del bolsillo. Bien, ya se ha hecho, miren, como un hilvanado acá, todo alrededor al borde del bolsillo, ¿eh? Está con los alfileres, como ustedes pueden ver, como un hilván. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a voltear, como está al revés mi tela, voy a voltear al derecho y esto va a quedar de esta manera, miren, va a quedar así. ¿Se dan cuenta? Este es el revés de nuestra prenda, este hilvanado. Siempre van a trabajar con hilván para unir piezas. ¿Por qué? Porque a veces pasamos a máquina y se nos va por un lado la máquina y malogramos la prenda. En cambio, el hilván es como una guía para seguir las puntadas, ¿ya? Entonces, siempre una hilvanada. Ahora, si eres confeccionista ya profesional y dominas tu máquina, entonces puedes ir cosiendo. Mientras vas cosiendo, vas sacando los alfileres también. Ya esos estén cada uno. ¿Ve? Ya tenemos nuestro bolsillo. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda colocar la pieza 2. Esta pieza 2 va a ir acá. Tiene que coincidir, recuerden que tiene que coincidir con nuestro bolsillo. Nuestro bolsillo es desde acá. Entonces, esta línea tiene que coincidir con nuestro bolsillo ahí. Vamos a poner también acá un alfiler, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. Listo. Y esto de acá, la parte de acá superior, también va a coincidir con el bolsillo, con la tela del interior del bolsillo. Ya está. ¿Se dan cuenta? Miren cómo queda. Ya, acá está nuestro bolsillo. Listo, acá ya tenemos el bolsillo, ¿no? Entonces, esta es la mitad de mi falda, por decir. Todo esto es la mitad de mi falda, todo esto. Aquí va a ir la cintura. Una vez que ya esté armado mi bolsillo, ya cosido todo, entonces acá va a venir la cintura. Acá va a venir la cintura. Ahí va a pasar la máquina, ¿no? Así se va a armar la cintura. Por decir, si es jogger, si es falda, short, lo que ustedes quieran. Ahora, esta parte de acá se va a unir con la otra parte de la falda, que digamos que es esta, ¿ya? Se va a unir acá. Derecho con derecho. Acá voy a poner mi otra pieza de la falda y por el revés, que vendría a ser esto, voy a pasarlo a máquina. Y ahí va a desaparecer. Entonces, ahí va a aparecer una costura también, ¿no? Ahí. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de hacer un bolsillo. Una vez que hemos armado nuestro bolsillo, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a unir, miren, esto un poquito se ha salido. Lo vamos a tratar de igualar también. Esto debe coincidir acá. ¿Ya? Ahí debe coincidir. Entonces,
acá, miren, ¿no? Debe coincidir. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar estas dos piezas, las dos de acá, y las voy a pasar a máquina. Antes de hacer el acabado de la prenda de vestir, voy a pasar a máquina. Hasta, incluso acá, ¿no? Una puntada acá. Y cosa que cuando pase la puntada de la unión de piezas o ensamble de piezas, entonces ya va a ser como un refuerzo, ¿ya? Entonces esto no se olvide, debe coincidir. Ahora miren, para evitar este tipo de diferencias, ¿no? Digamos, acá dice 18, ustedes le pueden dar de repente 19, 20, de repente preferible que sobre a que falte, ¿no? Pero esto no hay problema, acá se une nomás, pues. Se une ahí, ¿ya? Ahí tienen la forma de hacer un bolsillo redondo para cualquier prenda que ustedes requieran. Eso es todo. Esta tarea la tienen que presentar en la siguiente semana, el día martes máximo.